en esta computadora. Perfecto, grabando. Vamos a grabar aquí. Perfecto, grabando. 1, 2, 3. Listo. Bueno, bienvenidos a esta clase número 2 del 2024. ¿Qué sucede cuando estamos trabajando? Llega una persona que tiene problemas de daños químicos y térmicos. ¿Y qué hacer en ese momento? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo trabajar? ¿Qué debo decirle a mi clienta que le está sucediendo para poder como darle el manejo correcto a ese cabello? Entonces, por aquí hice una pequeña lista y la lista dice esto. Entonces dice que cuando yo utilizo lisos que no son controlados, van a presentarse los siguientes problemas. El primer problema que se va a presentar es cuero cabelludos grasos, ¿sí? Segundo problema que se va a presentar es cuando tenemos exceso de caída. Otro de los problemas que vamos a presentar es cuando hay adelgazamiento de la fibra. Otro problema que vamos a presentar es cuando tenemos cueros cabelludos que presentan demasiada escamación con ardor y sensibilidad. Otra de los problemas que vamos a presentar es que las puntas se abren y que se vuelven extremadamente frágiles y sensibles a las reacciones químicas. Entonces, ¿cuál es la parte de todo esto que les acabo de decir que es como la más crítica? Y es como la que las personas dicen, mira, me desenredo el pelo y se me está cayendo demasiado, no sé qué hacer, o sea, se me cae, se me cae, se me cae. Y aquí quiero que ustedes apunten, si tienen una agenda o si usan el celular para apuntar en las notas, apunten lo siguiente. Cuando estamos utilizando peines, cuando estamos usando cepillos, ¿sí? Para desenredar los cabellos o la clienta los usa en casa, ¿cuál es la recomendación más importante? La recomendación más importante va a ser, terminas tu cepillado, tu peinado y voy a coger, o sea, primero antes de hacer toda la técnica de desenredarlo, yo limpio el cepillo. ¿Por qué voy a limpiar el cepillo? Porque necesito que no haya ningún pelito en ese cepillo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ella se empiece, o yo la empiezo a desenredar, o ella se empieza a desenredar. Y en este momento, cuando ella lo está haciendo, luego de que arranquemos a hacer todo el ejercicio, entonces esta persona va a empezar a darse cuenta de que todo el pelo que salió en esa peinada, yo tengo que empezar a sacarlo del peine y empezar a hacer lo siguiente, y esto es un tip súper importante. Lo primero que vamos a hacer es empezar a sacar los cabellos y irlos estirando. Un cabello, miramos el que está cerca a la raíz, las dos puntas, y si alguno de los dos lados tiene la punta blanca, entonces coloco los de la punta blanca a un lado y los que no tienen punta blanca en ninguna de los dos extremos a otro lado. ¿Por qué debo hacer esto? Porque cuando a la persona se le está cayendo el cabello, yo necesito saber cuál es la fuente, de dónde viene ese cabello. Si se está desprendiendo desde el cuero cabelludo o realmente ese cabello está sufriendo fractura, ¿sí? Entonces, ¿de dónde le voy a decir al cliente cuál es el problema que tiene? ¿Por qué? Porque a veces mucha gente dice, se me cae el pelo. Voy donde el dermatólogo. Y el dermatólogo dice, sí, se te está cayendo el pelo, te voy a mandar un producto para la caída, te vamos a hacer infiltraciones y empiezas todo un proceso. Pero sucede que puede ser que la caída no sea del cuero cabelludo, porque los blancos que tú estás viendo ahí, no son esos blancos que las personas normalmente están contando. O sea, no hay blanco casi en las puntas de los cabellos. Lo que hay es que se está fracturando. Entonces, si te mandan un producto anticaída y te mandan a hacer un montón de procesos donde hay alcalinidad, se va a fracturar más. Bueno, ahí antes de seguir, ¿les ha sucedido eso? Que no saben por qué viene el problema de la caída y no sabían cómo saber cuál era la fuente de esa caída o cuál era como ¿cómo le podemos llamar a esto? Como cuál era el caso o el daño. Por favor, para que me van contando y por el micrófono. Los escucho. Eduard, sí, normalmente cuando uno habla con el cliente y uno le sugiere ciertas cosas, pero ya si uno ve que es en excesivo, por ejemplo, en estos días me llegó una chica a cortarse el cabello. Cuando pasó a la silla, yo le quité la toalla del cabello y toda la coronilla atrás la tenía en un hueco. Tenía un Entonces le espacio dije, muy grande.
demasiado, toda por ahí de 2 centímetros, todo alrededor, una moneda de 2 centímetros. Cuando le dije yo, ya viste que tienes un huequito de alopecia, y me dijo, sí, aquí a un lado, y le dije yo, al lado tienes uno, y me dijo, sí, aquí al lado, y yo, sí. O sea que no te has visto el día 6. Atrás tengo otro, y yo, sí. Cuando empiezo a buscarle, en la cabeza tenía 6 huecos y ella no se había dado cuenta. Inclusive aquí en toda la mitad, en la parte de frontal, en la parte de encima tenía como si fuera una monedita de 50, de las chiquiticas. Y eso hace como 4 meses. Y esta semana volvió. ¿Yo qué le dije? Ella me dijo, ¿tú qué me recomiendas? Le yo, no, tienes que ir donde un dermatólogo porque eso ya es de un dermatólogo. Porque los huecos eran muy grandes. Entonces, hace que como 8 días, 8 o 15 días volvió. Y me puse a hablar con ella y los huecos ya los tenía con pelitos. Le dije, qué bien. Fuiste donde un dermatólogo, y me dijo, sí, me tocó ir donde un dermatólogo, un psicólogo y un tricólogo. Me dijo, yo no sabía que un tricólogo existía, y yo sí. Y los tricólogos existen y son las personas que manejan todo todo sobre el cabello también. Y me dijo, sí, estoy yendo donde los tres y el caso mío es porque me estoy separando. Y yo, todo lo tuyo va por parte del estrés. Entonces, por eso mire que también uno debe recomendar. Yo cuando veo que son caídas excesivas, recomiendo un dermatólogo. Bueno, aquí algo importante, chicos, y es que hay casos que sí vienen o son muy, hablemoslo, son muy claros, que cuando empiezan a aparecer monedas, que se llama alopecia difusa, y estas alopecias aparecen realmente porque hay mucho estrés. Ahí pues ya es un tema que no podemos manejar nosotros. Pero ¿por qué les recomiendo esto que les estoy contando? Porque sí tenemos que entrar en manejos de cabello nosotros mismos. Hace poco yo tuve una charla con una amiga, yo la estaba ayudando a peinar y empecé a ver que se le caía mucho el cabello. Y ella me decía, se me cae mucho el pelo, se me cae mucho el pelo, se me cae mucho el pelo. Yo creo que debe ser estrés, yo creo que entonces empezamos a tomar, peinamos, limpiamos el cepillo, la empecé a peinar y me tomé la tarea porque así es larguita. Iba sacando los cabellos con puntica blanca, sin puntica blanca, y empezamos a hacer un conteo y nos dimos cuenta que los cabellos de puntica blanca eran muy pocos. Entonces dijimos, bueno, si hay muy poco cabello blanco, con punta blanca, o sea, con esa puntica que uno cuando se arranca desde el cuero cabelludo viene como con esa grasita, parece una grasita, pero pues eso viene del folículo. Y nos dimos cuenta de que no era una caída desde el cuero cabelludo, era una caída por fractura. Y cuando yo empiezo o sé que es una caída por fractura, ahí yo tengo que empezar a hacer trabajos, en este caso cristalizaciones térmicas, para poder evitar ese problema, porque si no hay en este caso, como lo que me contaba Julián, que hay un problema de difusión, o sea, de alopecia difusa, yo necesito darle el manejo, y el manejo tiene que ser ya reparando los daños térmicos. Entonces esta parte sí es muy importante. Tenemos que empezar a trabajar para evitar que estos daños térmicos aparezcan y poder darles como ese control. Esa parte es súper fundamental. Ahora, ¿por qué también tenemos que trabajar estos cabellos cuando han sido alisados o procesados? Porque normalmente cuando yo trabajo cabellos que vienen a hacerse color, ¿sí? Hoy creo que Arturo me estaba contando que estaba haciendo una decoloración y el cabello ya tenía un proceso de alisado y empezó a ponerse demasiado sensible. Entonces, yo puedo hacer algo que se llama un superciclo. ¿Qué es un superciclo de reparación? Un superciclo de reparación es cuando yo tengo que hacer varias terapias, ¿sí? Aquí también está Karina. Karina también sufrió un problema de que se hizo un retoque con un producto y le hicieron mal el protocolo y empezó a tener varios problemas en el cabello, y de hecho también se notaba una fibra que estaba muy sensible y tuvimos que hacer un superciclo. Entonces, ¿qué es un superciclo? ¿Sí? Para los que no lo saben, yo creo que todos no lo saben porque esto es algo que me puse a escribir en estos días. Oye, yo sé hacer superciclos y no se los he contado a ellos. Entonces, ¿qué es un superciclo de reparación? Un superciclo de reparación es cuando la persona llega al salón y una sola terapia no basta. ¿Sí? Entonces, cuando una sola terapia no basta,
yo no puedo decirle a la clienta en ese día, no te preocupes, linda, te voy a hacer una cristalización, te voy a hacer una inducción iónica, te voy a aplicar un producto y el pelo te va a quedar hermoso. No. Lo que va a pasar ahí es que le tengo que decir a la clienta, cariño, yo creo que la terapia que le voy a hacer, esta terapia no nos va a dar y vamos a necesitar hoy hacer muchas terapias seguidas. Entonces, cuando la persona tiene estos problemas y no lo vi desde el momento, pues ya es algo que tienes que hablar con el cliente, o si lo asumes o si lo haces definitivamente porque ella lo paga por lo que sea, pero una sola terapia no es suficiente y les voy a contar por qué. Entonces, antes de eso les quiero mostrar, por eso le preguntaba a Cindy que si podía mostrar un cabello que ella estuvo trabajando para contarles como esta anécdota. Entonces voy a compartir la pantalla un momentico para explicarle qué es un super ciclo y qué tuvimos que hacer en este cabello. Entonces, este cabello se le hicieron 2 decoloraciones. Ahí lo están viendo. Ahí ya voy a quitar el audio y les voy a explicar. Entonces, este cabello le hicieron 2 decoloraciones, pero el cabello se fundió. Ahí ya le habían aplicado una mezcla para que el cabello se empezara a fortalecer de 2 y de 3. ¿Sí? Paso 2 y paso 3, pero el cabello reaccionó de esta manera, ¿sí? Entonces, el cabello reacciona de esta manera y uno dice, no, ya este cabello fue, pero sucede que ahí hay un proceso de reacción y yo necesito hacer no solamente este proceso de reacción, sino repetir el protocolo con otra técnica distinta para poder, ¿qué? Para poder terminar la forma o terminar este cabello de manera correcta. Entonces, después de que se termina el super ciclo de terapias, tú puedes ver un resultado que te podría dejar, wow, no lo creo. Entonces ya les voy a mostrar ese otro resultado. Denme un momento, lo estoy abriendo aquí en la página. Denme un momentico. Aquí lo estoy abriendo, listo. Este es el otro resultado. Bueno, igual. Entonces, como pueden ver, no se parecen en nada estos 2 cabellos que ustedes vieron ahorita. Voy a colocar los 2 en perspectiva para que lo observen. Pero ese fue el que nos presentaste hace 8 días, el mismo caso. Ese fue el caso que les presenté hace 8 días que les estaba contando de que se estaba dañando. No, este es otro caso. Este caso, ¿eso lo mostré hace 8 días? No. No. Sí, ahora 8 días mostró ese caso, sí. Sí, wow, pues no me acordaba. Entonces, esto es un super ciclo. Como el proceso que se le hizo a la chica de color, ya que tú le hiciste el color azul, que yo lo hice aquí que yo lo hice aquí en el... Déjenme un momentito y voy a subir este video. Los tengo organizados. Es que tengo uno de 3 minutos y tengo uno de 1 minuto. Entonces quiero abrir el de 1 minuto. Aquí está. Les comparto este video. Que este fue el que subí hoy y se los voy a explicar. Para los que no lo vieron, este es el síndrome del pelo de la muñeca vieja. Como pueden ver, estiramos el cabello y pasamos por la altura. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién me puede decir para que hagamos esta clase participativa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí, muchachos? ¿Quién dijo yo? No hay puentes polipéptidos. No hay puentes polipéptidos, pero la clase pasada hablábamos de algo. ¿Cómo se llama ese efecto, el momentum? O sea que el pelo está entrando ¿en qué? En efecto de... Síndrome de la muñeca vieja. El síndrome de la muñeca vieja. Exacto, el pelo colapsó. Cuando hablamos del síndrome del pelo de la muñeca vieja, estamos hablando de un pelo que ya perdió la naturalidad, o sea, ya perdió, en este caso, a su estructura, ya entró en punto de disolución. Esta parte es importante porque muchos le llamamos
Ay, el pelo está chicludo. No, ese pelo está maltratado. No, ese pelo está reseco. No, ese pelo ya valió más. Pero realmente el término correcto es que el pelo está en punto de disolución y ya colapsó, ya llegó al síndrome del pelo de la muñeca vieja. Significa que es un cabello que no tiene estructura. Este día estábamos con Arturo haciendo una clase y en ese momento llegó esta chica y era clienta de Arturo, pero fue a otro lugar a hacerse un proceso de color. Y pues ella tenía un naranja, le sacaron el naranja y le pusieron este azul. Cuando ella llega en el cabello se le veía súper dañadísimo, entonces decidimos hacer una terapia de cristalización térmica. Ahí lo que hicimos fue mojar una parte del pelo, ¿sí? Cuando yo veo este tipo de pelos, es mejor que yo moje un pedacito y haga una prueba de cómo está funcionando el pelo en ese momento, porque si yo lo mojo todo, el pelo colapsa y después de que eso pase, va a ser muy difícil poder recuperar esa estructura, o sea, va a ser muy complejo poder volver atrás. Ya se mojó y ya podemos dañar más cabello, ¿sí? De repararlo. Entonces, por eso siempre que yo voy a hacer una prueba, yo tomo un mechoncito, cojo un spray normal de agua y lo mojo y luego hago la prueba. Si el pelo se va a una elasticidad donde no haces fuerza y el cabello se va, entonces estamos en colapso. El pelo acaba de colapsar. Y en este momento pues ya tenemos un problema llamado el síndrome del pelo de la muñeca vieja. Voy a volver a la imagen. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Utilizaremos MB. Bueno, ahora aquí quiero explicarles este video paso a paso. ¿Por qué vamos a aplicar primero MB y por qué no aplicamos primero Antares? Bueno, y aquí es por eso estas clases son tan importantes, porque a repetir y repetir y repetir y repetir y repetir nos va a permitir a nosotros tener clarísimo como muchas de las cosas que se nos pueden pasar por alto en un momento. Entonces, ejemplo, cuando un cabello llega de esta manera, acuérdense que la clase pasada hablábamos de que la alcalinidad es como un avaro, siempre va a querer más, y que la acidez es como la bondad, siempre va a estar dispuesto a dar muchísimo. Ese cabello tenía alcalinidad. Como tenía alcalinidad, si yo le aplico agua, al absorber el agua lo que va a hacer es una reacción, se va a formar un hidróxido y todo ese pelo o el resto del pelo va a colapsar y se va a volver así súper elástico como el queso doble crema metido en algo caliente. Y ya fue. Entonces, ¿por qué aplico MB? Sucede que el MB es un bioserum hidrosoluble. Suena gracioso, pero así funciona. Es un biocero hidrosoluble. Entonces, cuando yo tengo daños que han sido activados con calor o que se han dañado a través de químicos y ya llegué a ese punto de colapso, yo no le puedo aplicar Antares porque el Antares genera una biopelícula evitando la reacción con el agua, pero no va a permitir que después lo que yo aplique vaya a reaccionar para alar los puentes o para alar los activos a la parte interna. Entonces vuelvo y lo explico. Si el pelo viene así súper dañado, lo primero que debo aplicar es MB. ¿Por qué razón? El MB es hidrosoluble. ¿Qué significa? Contiene hidrógeno, por ser hidrosoluble. Y como tiene una carga muy alta de hidrógeno porque es extremadamente ácido, entonces cuando yo llego y aplico el MB sobre el cabello en seco, el cabello ¿qué va a hacer? Va a querer coger todo ese hidrógeno que tiene el MB y llevarlo hacia adentro. ¿Para qué? Para complementar su estructura, para poder cerrar puentes, para poder hacer un montón de cosas, porque el pelo está necesitado de nuevas cargas de aminoácidos. Entonces en ese momento, el cabello, déjenme leer aquí. Entonces en ese momento Alex me está diciendo por el interno que yo sí cambio las cosas, ¿no? Ya te voy a explicar por qué, Alex. Sucede que en ese momento, cuando yo aplico en estos pelos tan colapsados, aplico el MB va a poder llegar y hacer reacción con el pelo, ¿sí? Entonces él entra y empieza a generar un montón de nuevas estructuras. Como el MB es 100% activo, cuando yo lo aplico sobre la fibra,
él lo que va a hacer es empezar con esa carga tan mínima porque solamente le pusimos a ese pelo 8 gramos. Entonces en esos 8 gramos el pelo empieza a llenarse de hidrógeno, carbono, empiezan a llenarse de un montón de elementos que al caballo le hace falta y luego se aplicó el Antares porque le voy a aplicar calor. Entonces en ese momento estoy haciendo un ciclo, ¿sí? Ahora, si yo llego, y aquí voy a hacer una explicación, si yo aplico el Antares, es porque voy a utilizar paso 0 o 0.23. ¿Por qué razón? Para que queden claros estos dos ejemplos. La diferencia entre el 0 y el MB es que el 0 contiene una estructura líquida, pero no es 100% activo. Entonces, él sí puede entrar en una estructura de choque y el pelo se puede poner muy duro y me puede reaccionar. Entonces, por eso es que yo aplico primero Antares y luego se aplico 0. Entonces, quiero saber si quedó claro porque esta parte parece sencilla, pero nos puede enredar la vida. Eduard, pero eso solamente para los caballos que están muy procesados, no para todos, o ya es para todos en general. Normalmente, yo cuando uso el MB, yo uso el MB cuando un pelo está colapsadísimo. Cuando lo uso puro es cuando un pelo está colapsadísimo. O sea, que yo lo mojo y ya, él se va así como el queso en algo caliente, se funde, hace ese efecto fundido. Pura. Entonces, yo ahí inmediatamente solamente voy a aplicar MB. Ahí el producto, digamos lo que es el momento de brillar. Él va a ser ahí un súper artista. Él va a decir, aquí fue, aquí voy a brillar y voy a quedar súper bien. Entonces tengo un pelo colapsado, lo humedezco y se me fue así súper suavecito, inmediatamente aplicó MB. Vuelvo y le repito, yo hago muchas pruebas. Mi trabajo es hacer algo que se llama investigación, desarrollo y algo que se llama dentro de la investigación y el desarrollo, innovar. Entonces me he dado cuenta de varias cosas y se las comparto porque no estoy diciendo, ay no, yo me las sé todas y wow. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy haciendo el proceso de cambios de técnicas, me di cuenta de algo. Cuando yo aplico el Antares y luego aplico el MB en pelos colapsados, no funciona tan chévere. Hice muchas pruebas. No funciona chévere, o sea, el pelo no es tan chévere. Se pone súper feito. ¿Sí? O sea, como que la reacción es como si se quisiera frizar. Entonces empecé a mirar por qué pasa esto. Y se los explico porque si un día les llega a suceder. Entonces uno dice, bueno, pero no es que yo estoy haciendo el proceso de repararlo. Y porque ahora él va a entrar en ese colapso cuando yo pongo Antares y luego pongo MB en estos caballos, porque cuando yo aplico el Antares, él llega y absorbe el Antares y ya no deja que el producto, cuando yo aplique el MB, reaccione. Entonces tengo una sobrecarga en la parte externa y el pelo lo que hace es como esponjarse porque se llena, es como si fuese de un agua y reacciona. Y lo que yo necesito es que el producto no quede por fuera, sino quede por dentro. ¿Sí? Entonces necesito y he visto que cuando hago las aplicaciones de MB primero y luego el Antares, la reacción es muchísimo más favorable. Si lo pusiéramos en una escala del 1 al 10, si yo aplico en un pelo colapsado Antares y luego aplico MB, la reacción puede ser de 0 a 4, ¿sí? En reacción. Pero si yo aplico MB y luego Antares en un cabello colapsado, la reacción puede ser de 0 a 8, de 0 a 9, ¿sí? ¿Qué significa? Que voy a tener mejor reacción cuando estoy haciendo este tipo de trabajos. Pregunta, ¿sí quedó claro o los enredé? Cuéntemelo todo, por favor. Porque la idea es que nos quede claro todo lo que estamos hablando. Bueno, en ese caso lo que estamos haciendo es trabajando la parte interna. Interna. Cabello, en este caso, la parte interna. Y después de reparar la parte interna, ahí ya podemos trabajar la parte externa con el 0.23. Bueno, tú que estás ahí de testigo, ¿te acuerdas que yo te dije, cuando hagamos esta terapia, ella debe volver? Porque lo que va a pasar es que ella se fue con el pelo lindo, pero cuando se lave el pelo no se va a romper, va a estar muy sano, pero estéticamente no va a estar bonito, ¿cierto?
Cuando ella Así es, regresó, eso pasó. eso Sí, pasó. El pelo llegó muy fuerte y muy sano, pero estéticamente, estéticamente no estaba lindo. ¿Qué le dije yo ese día a esta chica? Le dije, mira, hoy como ella, la idea es que ella consumiera todo un sistema, de hecho volvió dos veces más o una vez más, dos veces más, ¿cierto? A hacerse proceso. Dos veces más. Entonces, La tercera vez fue, pero ya para hacer el corte y el color. Hicimos un agua ácida y pusimos el color y respondió muy bien el cabello sin hubo ningún daño. Ningún daño. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Cuando yo aplico MB y Antares, la reparación no va a ser externa. O sea, las cutículas no van a quedar bonitas. Por eso yo tengo que acompañar después una terapia externa con un 0.23 o con un 0. ¿Por qué? Porque estas dos terapias trabajan a nivel cuticular. Pero a nivel interno, el MB y el Antares van a generar esa reparación. Entonces, ejemplo, si llega un pelo colapsado, un pelo que se está diluyendo, ¿qué es lo primero que yo tengo que recuperar? Ahí sí lo dijo nuestro amigo, Efraín, tengo que recuperar los puentes polipéptidos, eso que construye la estructura de uno en uno, haciendo sus uniones, ¿cierto? Entonces, cuando yo recupero esta estructura interna, entonces tengo un cabello que va a estar muy, muy, muy fuerte y ya no se va a fracturar, todo lo van a seguir viendo en el video. Pero cuando ella se moje, ¡tac!, el pelo se va a esponjar. ¿Por qué? Porque no he reparado su cutícula, he reparado su parte interna. O sea que cuando ella regrese, lo que yo tengo que hacer ahora es una cristalización térmica con 0 o 0.23 para que toda su estructura cuticular ahora quede más bonita. ¿Por qué? Porque ellos sí embellecen el pelo, sí embellecen su estructura externa. Entonces, por eso es que yo tengo que tener claro cuándo utilizo esta terapia de MB y Antares y cuándo voy a utilizar la terapia de Antares o 0 o Antares y 0.23. ¿Sí vamos claros ahí? Por favor, para que me cuenten. Álceme la mano, mándenme un dedito, díganme. Sí, señor, claro. Gracias. ¿Sí va quedando claro el ejercicio? Alex Salamanca, cuéntemelo todo. ¿Sí va quedando claro el tema? Hola, Eduardo. Hola, Julián. Por ejemplo, nosotros cada que vamos a hacer trabajos, esos días hicimos un trabajo y lo cuidamos mucho. Hicimos una cristalización y después de la cristalización hicimos me parece que fue un paso 3 y lo dejamos 1 hora. Y después empezamos a hacer la extracción del negro y terminamos con un 0.23. No, son 2 pasos, 2 y 0. 2 y 0. Okay. Son 5 gramos y 10 gramos. Ok, sí. Y le logramos sacar el negro a una clienta y el cabello le quedó muy bien. Y me cómo sentía que la chica se tocaba el pelo y decía, a mí nunca me ha quedado el pelo así en Estados Unidos, ustedes por qué les quedó así y en Estados Unidos por qué no les queda así. Y yo soy la magia y es que va a tener que seguir viniendo a esta peluquería a hacerme el color. Total, ahí es lo que hablábamos, ¿no? Tenemos el secreto. Y la clienta pagó por ese trabajo, pagó como 1.300.000. Qué bien. Y le damos la cristalización y las terapias. Mira, el ciclo, ahí vamos con un ciclo, ponle cuidado. Esto que acaba de decir Julián, ya lo vamos a complementar con parte de la clase. Entonces, primero hicimos algo que era generar MB y Antares. Entonces voy a seguir en el video y vamos a ir viendo de a poquito y les voy explicando. Y luego aplicaremos Antares. La mezcla de estos dos procesos hace un cristalizador térmico. ¿Cómo lo vamos a activar? Después de aplicar los dos productos, usaremos una plancha a 340 Fahrenheit. La pasaremos de 1 a 2 veces. Lavar o freír. Está muy resistente. Lavar o freír. Está muy resistente. Aplicamos nuevamente. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, sí tengo que cobrar bien la terapia porque voy a usar bastante Antares.
¿sí? Entonces aplico Antares, ta, 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 ta. Y les quiero contar algo. Esa plancha que yo tengo, que ustedes ven en ese video, es una plancha que yo uso mucho para alisar y me encanta para alisar, pero hicimos unas pruebas y ya les voy a mostrar algo. Denme un momentito, por favor. Bueno, entonces, esa plancha, hicimos unas pruebas. ¿Y por qué quiero entrar aquí como en el proceso de las pruebas? Y nos dimos cuenta de algo que me llamó muchísimo la atención. Estoy buscando, aquí tengo esta plancha, ya les voy a hablar de esta plancha. Y esta plancha. Entonces, esta plancha me gusta muchísimo para alisar. La verdad, wow, deja los pelos súper lisos y me encanta esta plancha. Pero me di cuenta de algo bien interesante. Cuando voy a sellar cabellos, para los que tengan esta plancha, porque se las he recomendado, cuando voy a sellar cabellos, no me quedan tan suaves, no me quedan tan suaves como cuando sello con esta plancha a temperatura muy baja. Entonces, me he llevado varias sorpresas cuando estamos haciendo procesos. Planchar para alisar es una cosa y planchar para sellar es otra. Entonces, un ejemplo, ustedes tienen que empezar a hacer técnicas o testeos. ¿Qué plancha les da más bonito resultado? Porque sí se siente la diferencia. Muchísimo, se nota un montón cuando utilizas una plancha que sella bonito y cuando usas una plancha que no sella tan bonito. Entonces sí tiene que ver mucho la herramienta a la hora de que vayamos a hacer este proceso técnico. Entonces, como pueden ver ahí, sí, la Babyliss deja el pelo muy brillante, sí es cierto. De hecho, ¿qué estamos haciendo? Con esta plancha, que es una plancha brasilera, alisamos toda la parte del crespo. O sea, todo lo que hay que cambiar la forma, si es de raíz a punta o raíz medio, lo que sea. Y ya cuando vamos a sellar el último proceso, utilizamos esta plancha Babyliss. Wow, es genial, funciona súper, sella muy bonito y el resultado en las puntas es genial. Entonces, sí es importante, y aquí en este paréntesis, en este ítem, sí debo buscar o hacer pruebas. ¿Cuál es la plancha que yo debería utilizar? Dime, Lida, por favor. Eduardo, y también hay diferencia de la Babyliss delgada a esa Babyliss ancha. O sea, la ancha es la que sella bonito. La delgada, que yo la uso para alisar y sobre todo los cabellos de adelante, lo uso la delgada para poder tener mejor agarre pues del cabello corto. Para sellar no es lo mismo que sea Babyliss. Es la ancha. Entonces mira que uno no creería, gracias Lida, uno no creería que ese cabello va a cambiar dependiendo de lo que yo esté utilizando. Y sí, la herramienta es muy importante. Entonces ahí les dejo ese dato para que ustedes vayan probando qué plancha me va a funcionar mejor para cuando voy a sellar y qué plancha me va a funcionar mejor cuando voy a alisar. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, aplicamos el MB, aplicamos el Antares y luego ustedes se dan cuenta que el pelo ya está mojado y se le hace así y no se fractura. Esa parte es muy importante. El cabello ahí no lo estamos lavando con agua normal, estamos utilizando agua ácida con Dream Shape, ¿sí? Entonces, cuando yo uso agua ácida con Dream Shape, y aquí traje mi amigo el ácido cítrico, y acidifico el agua con ácido cítrico, son dos reacciones distintas. Porque el ácido cítrico es un ácido, pero no tiene activos. El Dream Shake es un ácido que contiene muchos activos. De hecho, 4 gramos de esto te deja el pH en 2, 1 gramo de esto te deja el pH en 2. O sea, es muchísimo más ácido el Dream Shake. Claro, ya todo depende de lo que yo voy a hacer. En este caso, yo quería reparar una fibra, entonces necesitaba que el agua ácida tuviera activos.
Cuando yo estoy lavando color, yo necesito, a mí no me importa lavar con ácido cítrico porque necesito es mucha agua, ¿cierto? Y abaratar costos, entonces uso ácido cítrico porque por cada litro pongo 1 gramo. Entonces, pues es mucho más económico. Entonces, cuando yo hago esta técnica, aquí sí aplicamos agua ácida con Green Shake. Entonces, ¿cuál fue el paso que siguió ahí? Tomamos agua ácida, empezamos a aplicarlo en el cabello. ¿Para qué y por qué esta parte es tan importante? Y ustedes me han escuchado todas estas clases hablar siempre de lavar con agua ácida. Porque el agua ácida va a evitar, cuando ya el agua está ya no es normal, no es pH normal. Aquí tengo una muestra de agua normal de la llave. Vamos a ver en qué pH se encuentra. Vamos a probar, hace ratico la tengo ahí, entonces si tenía alguna carga alcalina ya se tuvo que evaporar, pero pues vamos a mirar de todas formas en qué pH está. Y se van a sorprender. pH 8.9. Estoy haciendo 2 grabaciones más. pH 8.7, ahí está bajando un poquito. Pero mira que apenas puse el pHímetro, estuvo casi en los 9, 8.9. ¿Qué significa? Imagínense que yo tengo un pelo decolorado y me encuentro con un pH de estos cuando voy a lavar el cabello. ¿Ustedes qué creen que pasaría? O imagínense que usted está haciendo una reparación. Yo sé que antes nos pasaba, ahora ya no nos pasa tanto porque estamos usando esta técnica, perdón que se va el audio cuando volteo. Estamos utilizando esta técnica del agua ácida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer un proceso y este proceso no es tan, ¿cómo lo diríamos así? Tan minucioso, ¿sí? Entonces yo llego, tengo el pelo alcalino, ya le puse el Lantares, el MB de Lantares y no sé, no dije, no, yo creo que ya está bien, vamos a lavarlo con cualquier agua. Y cojo la ducha y empiezo a lavarlo de como sale de mi llave, pues del lavacabezas. ¿Y qué tal que esté llegando como el agua que te acabo de mostrar, que estaba en 8.9? Todo lo que hiciste se va a perder un porcentaje muy grande. O sea, se va a perder mucho de ese trabajo que acabé de hacer. Entonces vas a decir, bueno, entonces yo te pregunto normalmente, oye, ¿cómo te fue con el tratamiento? Pues la verdad, pues no sé, no quedó tan chévere. O sea, sí quedó suavecito al principio, pero luego no. Y entonces uno dice, ¿lavaste con agua ácida? No, es que tenía afán, bro, la cliente. Entonces digo, bueno, pues ahí entra un ítem importante, ¿no? Que es el resultado. Si el cliente tenía afán y digamos de esta manera y tú querías dar un buen resultado, pues prima el resultado, no el afán. Porque al final la clienta se fue con su afán y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Lo que me hiciste me pareció muy caro porque no vi resultados como tú me lo prometiste. Y entonces me vas a decir a mí, oye, bro, pues sí, muy chévere la técnica, pero la verdad no me funcionó como yo esperaba. ¿Sí ves cómo funciona la cadena de sucesos? Entonces yo sí tengo que estar muy pendiente de lo que voy haciendo. Sí, por eso el protocolo y por eso estas clases, y vuelvo y lo repito, es ir haciendo esta clase e ir testeando para que ustedes puedan darse cuenta si lo que estamos diciendo es correcto o no es correcto. Eso va a hacer una diferencia. Dime, Julio. Buenas noches, muchachos. Quería hacer una pregunta. Si yo, digamos, cuando preparo el agua ácida con ácido cítrico, digamos que si lo dejo mucho tiempo pierde el efecto o se puede dejar. Se puede dejar una semana si quieres. O sea, si quieres yo puedo preparar una caneca de 100 litros, ¿sí? Y le echo 1 kilo de ácido cítrico y le mido el pH y va a estar en 2. Y a las semanas que sigue, si a mucho subirá a 3 o 2.8, o sea, no se pierde realmente, ¿sí? Entonces, o puede estar exactamente en el mismo pH y no se va a dañar tan fácil el agua, ¿sí? Porque el ácido tampoco es tan fácil de que se infecte con algunas bacterias. Entonces, eso está bien. Puedo preparar mucha agua ácida para poder trabajar. Sí es una buena opción de hacerlo.
Entonces, ahí voy a tener un buen rato, puedo preparar para 2 días, para un día de trabajo muy fuerte, para no estar mezclando un poquito aquí, sino preparas un montón y sí te va a durar, Julio. ¿Esa era la pregunta? Ah, vale, sí, vale, muchas gracias. Sí, porque digamos que uno lo podría, digamos que uno podría con anticipación alistar eso cuando vas a hacer un proceso para que después, digamos, no estés corriendo, después no estés diciendo que después, que por el afán y que esto y lo otro, sino que ya tenés el agua lista. Dejas ya sería como parte de un protocolo. De hecho, yo hablaba con varios amigos y les decía, sí, yo sé que no es tan cool, para que tenés súper lavacabezas hermoso, y muchos no queremos utilizar obviamente una jarra, ¿no? O sea, no es lo ideal. Pero pues es que si el pelo es normal, natural, yo sé que es un pelo resistente, es un cabello que fácilmente yo lo puedo lavar con agua súper fuerte y no va a pasar nada, ¿cierto? Pero si realmente el producto como tal, hablemoslo así, el cabello no me aguanta, voy a dañar mi proceso. Dame un momento, voy a leer aquí. Gracias, Edward. De nada, Julio. Bueno, ¿cuándo yo debo usar el agua ácida? Bueno, recuerden que el EVAP está diseñado o desarrollado para los casos súper complejos que fácilmente otras marcas no han podido lograr resultados en el cabello. Entonces, ¿qué significa esto? Que los cabellos que están llegando a mi salón y vienen y me preguntan son casos que casi todos van a ser extremos si vienen con ese concepto de quiero repararme el pelo y vi que aquí lo hacían y me comentaron que usted era muy bueno, entonces por favor ayúdeme. Significa que si el caso está en esos estándares donde lo mojé y el pelo se diluye, por ejemplo en el caso tuyo, Luz Karime, perdón, me confundí con Karime. Entonces, Luz Karime, un ejemplo, en el caso de ustedes que vienen clientas donde vienen con puntos de extensiones en cobre y se forma sulfato de cobre, entonces yo necesito realmente aplicar agua ácida para evitar que se formen los sulfatos de cobre, para eliminar todas estas cargas como que se van generando por la saponificación de pelos que no se han lavado en 2 o 3, no sé, semanas, meses, no sé cuánto dura un proceso, normalmente de los que se trabaja. Entonces, sí, en casos puntuales, casi en todos los que son pelos dañados y vienen a repararse, sí hay que usar agua ácida. Sí, realmente es algo que vengo trabajando hace mucho rato y la verdad el resultado es espectacular. ¿Por qué? Porque llegar a estos puntos, vuelvo y les explico, es investigar, probar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muchas veces y empezar a tomar resultados y, oye, creo que cuando lavo con agua ácida el pelo no me reacciona negativo. De hecho, tengo en la tarea, John no se pudo conectar hoy, está viajando, pero John está en Barranquilla, en Santa Marta, perdón, y él empezó a usar ácido cítrico en el agua porque hace mucho color y dice, uy, no, la verdad los pelos cambiaron porque yo tenía ese problema, yo hacía color y lo sacaba lindo pues con esfuerzo, pero ahora ya cada día estoy viendo mejor el resultado, significa que sí influencia mucho. Acuérdense que el agua es una combinación de negativo y positivo que está equilibrado, medio equilibrado hacia un lado o hacia el otro. Pero cuando yo toco algo que es alcalino, él se vuelve extremadamente alcalino y puede llegar a dañar el cabello y no te imaginas cuánto va a hacer eso. Entonces, para evitarme esos problemas y lo que he dicho en clases anteriores, acuérdense de algo. Cuando empezamos a volvernos unos expertos en el cuidado del cabello, sí va a cambiar muchas cosas. Sí deben cambiar muchas cosas. Sí debe cambiar la forma en que yo trabajo. Porque, ¿cómo yo voy a obtener? Y aquí esta es una frase bien cajonera, bien cajonuda. ¿Cómo obtener resultados diferentes haciendo lo mismo? Pues sí, es verdad. Si yo sigo haciendo lo mismo y ahí los pelos se me dañan, pues me van a seguir dañando. No, es que yo ahora uso tal marca que contiene Plex, que contiene proteína y yo no sé qué, el champú que contiene cebolla, el champú que contiene proteína de lo que sea. Bueno, en fin, sí, pero ¿se te siguen dañando? Sí, un poquito. Entonces, acuérdense lo que hablábamos, no hay productos malos, hay protocolos mal hechos. Y lo que yo les estoy hablando a ustedes son protocolos para ciertos tipos de daños. Por eso, aquí en estas clases, ¿qué es lo que quiero que ustedes descubran? Como la vía para los pelos que nadie ha reparado. O sea, que si no lo han reparado, esa señora que fue a tu salón ha ido a muchos otros. Tú le preguntas, ¿cuál intento? Pregúntale, ¿cuál intento es este? No sé, el 100, el 50, el 20, no, hasta ahora voy a arrancar.
Pero la idea es que muchas ya han pasado por muchas cosas y tienen en su baño mucho dinero en productos y siguen aburridas porque no ha podido solucionar el problema. Entonces, ¿será que el producto es malo? No, yo sé que los productos, nadie hace productos malos. Hoy en día nadie puede hacer productos malos, pero como seguimos usando los mismos protocolos, ahí es donde está el grave problema. ¿Por qué? Porque lo que no funciona ahora no es el producto, es el protocolo que se desarrolló. Se siguen utilizando. Ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Nosotros somos una empresa que reparamos el pelo antes de lavar. ¿Cuántas empresas hacen eso? Muy pocas. Si las conocen, las vamos a contar con los dedos, de una sola manito. Entonces, ¿qué significa eso? Que los protocolos siguen siendo lo mismo. Llega un pelo dañado, mójale el pelo, aplícale un shampoo, así sea reparador, y hay una reacción, pero no, se puso duro, pero ahora móntale mucho acondicionador, desenrédalo, ya se desenredó, listo, ahora tráelo, vuelve enredado, ahora ponle esta crema, listo, ahora cepillémoslo, planchémoslo, wow, qué lindo pelo, súper bello. Y la clienta se lo lava y dice, ay, sí, pero pues me lo lavo en casa y vuelve y se me daña. Entonces, ¿es el producto o es el protocolo? ¿Qué dicen ustedes? Gracias. Eduard, pues son las dos. Sí, son las Son dos. las dos, pero a veces el protocolo, qué pena, saliéndome un poquito, pero antes de que me olvide, por ejemplo, mi hermana, ella es cobriza, yo le hacemos la primera aclaración con superaclarante, Sí. ella es más blanca que yo, y luego le ponemos el cobre. Pero ella cada vez está volviéndose un poco más sensible. El superaclarante le deja la piel como muy delicada. Y ya en la otra aplicada del cobre, pues como que no se aguanta como mucho el color. Y luego ya le empieza a salir como una especie de ampollitas. Nos ha pasado las últimas 3 veces. Te pregunto, ahí en ese caso, bueno, aparte de los otros productos que puedo utilizar, ¿el agua ácida entre un tinte y el otro sería una opción? Sí, bueno, ¿qué vamos a hablar de ese caso? Estamos en el cabello azul, no hemos terminado, ¿vale? Pero vamos a hacer aquí, sí. vamos a hacer aquí una pausa, ya que es esa pregunta súper importante. ¿Por qué los cueros cabelludos se vuelven tan hipersensibles? Pueden ser muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué ibas a decir, Bernardo? Que usted siempre aporta en la piel. No, lo que iba a decir del tema de ahora que están hablando del agua ácida, pues de hecho yo los vendo a mis clientas. Yo primero hice el laboratorio de saber cuánto tiempo me duraba. El agua ácida preparada de 0,23, ¿cierto? Sí, claro. Porque yo tuve la experiencia con el ácido cítrico, pues él me hace la reacción química, pero no me aporta. No te aporta. Entonces yo lo que necesito es, aparte de que me estabilice el pH, que me aporte. Y yo les vendo 250 ml a las clientas de agua ácida para cada que se lo laven, ellas Se lo aplican en spray. se lo aplican y se puedan secar y vean el cambio lógicamente, y mi proceso como tal continúe, que es tanto que ellas sienten los cambios que vuelven por más. Entonces es un negocio diferente que yo tengo para mis clientas. Y como yo hice el testeo de cuánto me duraba, tuve 3 meses. 3 meses. Sí, el agua 3 meses. y ¿Hasta cuándo? era estabilizado. Lógicamente yo utilizo agua que no esté cargada de minerales ni nada de esto para poder que se me estabilice y la estabilidad se quede. Frente al comentario que hizo la compañera, a mí me pasaba eso con las clientas. Bueno, a mí no, me llegaban clientas con el problema y lo mejor es el paso 2 como protector de la piel por el adelgazamiento de la epidermis y los capilares se quedan más a flote, entonces se va a sentir más la reacción. Más fácil. Ajá. El paso 2 es el mejor inhibidor de la reacción de cualquier químico. En el cuero cabelludo. Y lógicamente combinándolo con el agua ácida, pues mayor todavía, pero el que le ayuda al crecimiento epidérmico, para mí en cuanto a testimonio, el paso 2. Bueno, entonces voy a complementar esa explicación que acaba de dar. Una pregunta, Bernardo. ¿Qué precio le vende los 250 ml de agua ácida?
Tranquilo, Edward, tranquilo. ¿Va a sacar agua ácida en litro? Bueno, listo. Bueno, Ahora, bueno, una pregunta. Cuente, Bernardo, Muchachos. cuente. cuente. Eduard, Sí, ¿y dale. qué tal si uno prepara agua ácida y luego encima de esa agua ácida prepara el agua ácida, pero pues de Grand Shake? Bueno, yo cómo lo recomiendo, gracias por la pregunta, Alex, y todo esto nos lleva a crecimiento a todos. ¿Cuándo uso yo el agua ácida con ácido cítrico? ¿No? Cuando yo voy a lavar color, porque necesito hacer una reacción que va a generar mucho desecho. Entonces lo que yo voy a necesitar en ese momento es que el agua ácida me elimine esa carga. Entonces no necesito un agua tan potente, ¿cierto? Pero yo puedo tener el agua ácida preparada en mi spray. Entonces yo termino mi proceso de lavar ya con agua ácida y retirarlo, y luego encima lo aplico, ¿sí? Porque ya sé que esa agua ácida de 0.23 o con Dream Shade, ¿cierto? Va a quedar ahí. Y voy a terminar y voy a seguir haciendo reacciones químicas, ¿sí? Entonces puedo hacer una combinación. Cuando necesito eliminar decolorante, tintes o reacciones que voy a gastar mucha agua, entonces sí preparo ácido cítrico. Pero cuando lo hago normalmente, cuando ya sé que terminé de lavar lo que ya quité y no voy a poner más agua ácida, entonces yo tomo 0.23 diluido en agua y lo aplico sobre el cabello porque sé que se va a dejar, y sobre esa base aplico las otras cosas, PNB, Antares, paso 2, ¿sí? Voy a hacer una inducción iónica con 0.23, o sea, yo ahí empiezo a enriquecer el proceso. Entonces tengo una base mejor preparada para la reacción, ¿sí? ¿Sí quedó claro ahí, Alex? Sí. Bueno, Estoy escuchando. Ahora, vamos a hablar del cuero cabelludo. ¿Por qué las personas se van volviendo hipersensibles al cuero cabelludo? O el cuero cabelludo se va volviendo hipersensible, perdón, a los procesos químicos. ¿Cuál es el protocolo que toda mujer, hasta que ustedes conocen esto y les explican a sus clientas y ya no lo hacen, era el que se manejaba antes? Lavar con un shampoo de reparación y aplicar el tratamiento de medios a puntas para evitar que el cuero cabelludo se vuelva graso. Cuando yo voy haciendo eso, la carga de alcalinos va produciendo muchos radicales libres y con ello baja la producción de colágeno. Y al bajar la producción de colágeno empieza a haber adelgazamiento de la fibra y no retiene agua la piel. Y como no retiene agua la piel, entonces empiezan a haber ese tipo de problemas donde el cabello empieza a hacer ese proceso de o el cuero cabelludo empieza a adelgazarse y tus biomarcadores empiezan a inflamarse, y entonces cuando te van a colocar un tinte, wow, el cabello está hipersensible, o sea, está tan delgadito, como dice Bernardo, que muchas estructuras ya están expuestas, y como no produces la cantidad o no tienes ese manto córnico en el cuero cabelludo estable, claro, te hacen el primer tinte y ya, wow, el agua cuando te lo lavan te quema, te arde, y te colocan el segundo proceso de color y ahí sí fue, y se producen se producen quemaduras. Entonces, ¿por qué se producen las quemaduras? Vamos a hacer esa tarea y la vamos a ya, pedentito, por favor. Voy a invitar a un invitado a la clase mientras tanto, que van a hacer una cosita. Saluda a todo el mundo. Hola. Bueno, sucede que cuando yo llego y hago un proceso químico como aplicar un superaclarante, los superaclarantes tienen un tema bien chévere, y es que ellos no son decolorantes, pero contienen una carga más alta de amoníaco que un tinte normal. Sí, digamos que un tinte normal puede tener 8% de amoníaco, y cuando yo llego y tomo un superaclarante puede estar sobre el 10 o el 12. Entonces la diferencia de amonio es muy alta. Entonces cuando yo empiezo a aclarar con el superaclarante el cabello y el cuero cabelludo, la exposición de 1+2 de peróxido de hidrógeno, la reacción de peróxido de 30 volúmenes más esa carga de amonio libera demasiado oxígeno.
y como tiene tanto amonio, mira lo que va a suceder aquí. ¿Qué es lo que va a quemar realmente el cuero cabelludo? Y cuando yo lo aprendí quedé sorprendidísimo porque eso nunca me lo habían explicado cuando yo era técnico de color. Entonces, ¿yo qué hago? Pasa el tiempo de exposición y empiezo a aplicar agua. Quiero hacer una pregunta aquí en este punto. Cuando yo aplico agua, es en el momento en que más se quejan las clientes que les empieza a arder. ¿Estoy equivocado? Porfa, si alguien me puede decir si les ha pasado eso a algunos de ustedes. Sí, así es, Mora, seguro. Cuando hace contacto con el tinte, hace contacto con el agua, la gente no aguanta. La gente dice, dámelo rápido. Sí, sí. ¿Por qué ¿Verdad? pasa? ¿Por qué pasa eso? ¿Eso le pasa a tu hermana, Cindy? Sí, Edward, a ella le pasa es que inmediatamente se lo aplico, o sea, vamos en la mitad, ¿no? Yo empiezo de la coronilla hacia atrás Empieza el dolor. y, claro, inmediatamente, pero cuando termino de aplicarlo, se calma. Pero cuando ya, ¿Aplico el o sea, agua? pasan unos minutos, y ahí vuelve otra vez y se le activa el ardor. Bueno, entonces el cuero cabelludo ya está hipersensible, pero ya vamos a esa solución. Entonces cuando yo llego y aplico el agua, y aquí fue cuando yo me sorprendí. Ay, no puedo creerlo. Sucede que el agua, cuando toca el amoníaco, porque el amoníaco es un gas, entonces cuando el agua toca el amoníaco, se vuelve como un hidróxido de amonio, ¿sí? O sea, se vuelve amonio líquido. Y ese amonio líquido quema la piel. ¿Cómo evito que se forme ese hidróxido de amonio cuando yo voy a lavar los cabellos para evitar esas reacciones tan agresivas? ¿Por qué? Porque el amoníaco quema la piel en el 99% de los casos, ¿sí? Por eso es que la gente dice, aplícame un color sin amonio, o sea, que contenga monoetalonamina, porque no es un gas, sino una amina. Otra cosa completamente diferente, es más pesadita, no es volátil. Entonces, pero no aclara. Entonces el amonio sí hace su trabajo porque es el catalizador del peróxido de hidrógeno para que haya liberación de oxígeno y haya una alta oxidación en la estructura. Cuando yo preparo el agua ácida, con ácido cítrico, con Green Shape, con 0.23, y le empiezo a lavar a mi clienta con agua ácida, esa agua ácida no va a poder formar hidróxido de amonio, entonces no va a haber quemaduras en la piel. Esa parte es súper importante. Cuando yo descubrí eso, dije, ay, mira tantos años que yo enseñé color y nunca lo supe, sino ya después de que trabajé y empecé a trabajar en la parte de investigación y desarrollo. Entonces, aquí es donde tenemos que entrar en qué debo hacer. Listo, ya sé que voy a retirar el color con agua ácida en este tipo de casos y ojalá en todos para evitar quemaduras en el cuero cabelludo. Pero como tu hermana ya es una clienta que tiene ese problema y ella no se va a dejar de hacer tinte, primero dolida que con raíz. Entonces, ¿qué debe hacer en ese momento? Lo que ella debe hacer es algo muy sencillo. Primero me pongo mucho Antares, me lavo con agua ácida, me aplico el paso número 1. Luego de aplicarme el paso número 1, lo dejo actuar, me lo retiro con agua ácida y me aplico Antares y mucho paso 2 en el cuero cabelludo. Estamos hablando de que me puedo llegar a aplicar 4 push entre el cuero cabelludo y cabello. Y lo dejo secar. Cuando lo dejo secar, o lo seco, perdón, ahí sí aplico el color. ¿Qué va a suceder? Que el paso número 1 va a forjar, o el paso número 2 va a generar en el cabello una capa. Y esta capa lo que va a hacer es evitar que cuando haya la reacción sobre el cuero cabelludo no haya ese nivel de quemadura. Termina la reacción de aclaración, él no va a afectar para nada la aclaración. Cuando va a empezar, ya terminó la aclaración, retiro el agua hacia el lado con paso 1. ¿Por qué tengo que lavarlo? Porque tengo que eliminar cualquier rastro de amonio. Vuelvo y aplico Antares y aplico paso 2 y ahí se aplicó el color. En este caso, me imagino que es un demipermanente para fijar el tono. Entonces, vuelvo, lo dejo el tiempo de pose y cuando termino la reacción, vuelvo y hago lo mismo. Lavo con el paso número 1, agua ácida, paso número 1, Antares y vuelvo y aplico paso número 2.
Y de ahí en adelante, ella, siempre que se vaya a lavar, Antares y Paso 2, Antares y Paso 2, Antares y Paso 2, Antares y Paso 2. Y eso va a ayudar con el tiempo a producir mejor colágeno en el cuero cabelludo y ese problema se va a ir quitando. ¿Listo? Pregunta hasta ahí, Cindy, para que lo pruebes y después nos cuentes cómo te va. ¿Listo? Está muy bien, muchas gracias. O sea, siempre todo el proceso va a ser agua ácida, agua ácida. A mí la verdad me preocupa, pues yo soy nueva en esto. A mí me preocupa es que queden residuos, pero pues no, ya nos hemos dado cuenta que no. No, para nada. De hecho, en el momento en que yo coloco agua hacia una reacción química, casi que él se neutraliza y se nivela. ¿Qué es lo que yo estoy evitando con el agua ácida? Lo que estoy evitando es que haya picos alcalinos que me puedan quemar la piel o me puedan dañar los procesos que yo estoy haciendo en ese momento en el cabello. Entonces sí es súper importante esta parte. Y de hecho, para mí ha sido un gran descubrimiento desde que lo estoy trabajando, porque ha mejorado todos los procesos, las reacciones de reparación son más rápidas y todo esto. ¿Listo? A los que me hicieron las preguntas, ¿quedaron claras o alguna otra duda? Estuvo muy buena la solución. Listo. Ahora, voy a volver aquí a al video. Entonces, como pueden ver, ¿qué fue lo que logramos ahí? Reparamos una estructura, claro, aquí entre nos, el cabello ya le habían hecho una terapia con paso número 0. Entonces, ¿qué significa? Que ese paso número 0 había reparado muchísimo la parte cuticular. Arturo, ¿cómo le hiciste el color a ella? Bueno, ya ella, después de haber hecho todos los procesos de reparación externa e interna, ya cuando llegó para la tercera ida, que fue para el color, alistamos pues el Antares, alistamos agua ácida, humedecimos y lavamos el cabello y pusimos un tinte de un tinte de ese tono y pues ese fue el resultado, ¿no? Final. Hicimos todo el protocolo para poder que se fijara ahí. Una pregunta, cuando le pusiste el color, ¿qué color era? Perdón, Arturo, la pregunta. Azul. ¿Pero era mezclado con peróxido o solamente un azul? Con peróxido. O sea, era como esos colores de tinte de Salerno. Ok, perfecto. Cuando yo uso este tinte, él es un tinte de mi permanente. Me imagino que tiene emulsión al 4, ¿no? Sí. O sea que hay una reacción de monoetalonamina, o sea, hay una reacción de alcalinidad. Con Arturo hicimos una prueba y con Eduardo Salamanca, que cuando yo llego y aplico o mido el pH con el pHímetro, la monoetalonamina tiene exactamente la misma carga alcalina que el amoníaco. Significa que, pregunta, cuando aplicaste el tinte, ¿no hubo una reacción tan agresiva? ¿Agresiva dónde? O sea, que se haya retraído el pelo, que se haya puesto duro, o el pelo se Sí, se puso duro el cabello, se puso duro. Mientras tuvo el tinte se puso duro, ¿sí? Puso duro, sí. Vale, y luego cuando ya aplicamos el agua ácida, volvió a ponerse suavecito. Volvió a soltar, sí. Bueno, entonces, cuando yo estoy haciendo reacciones químicas, siempre va a haber algo que se llama reacciones químicas, y las reacciones van a generar tensión. Siempre que hay una reacción, es como cuando tú estás hablando con alguien y se sube el tono de la conversación. Se pone como un poquitico extrema la cosa y se pone tensionante la charla. Asimismo puede llegar a suceder el proceso cuando yo estoy haciendo, hablemoslo así, una reacción química. En el momento en que hay una reacción se sube la tensión del pelo y tengo que darle tiempo, por eso yo tengo nuevamente que neutralizar la reacción y en ese caso, para nosotros que somos estilistas y que trabajamos el cabello, necesitamos siempre bajar el pH de alcalino a ácido. Esa parte es súper importante, ¿vale? Entonces, ese cabello pudimos generarle una muy buena reacción en varias terapias y pues imagino que la clienta quedó súper feliz, ¿no, Arturo? De hecho, le cumplimos lo que le prometimos, ¿no? Le dijimos que a las 3 técnicas le íbamos a hacer el color. No, sí, el resultado fue, y de hecho, pues,
La mamá no lo creía porque pues cada niña llegó con el pelo ya Sí, llorando. Pues vos te acordás cuando llegó ella ya. sí, claro, ella llegó con el pensamiento de raparse. Sí, ella iba a raparse seguro. Sí, Y pues la mamá no lo podía creer. De hecho ya la mamá quedó agendada ya para hacer genial. ella también. Entonces, Perfecto, listo. Ahora, Alex Salamanca, presente, diga presente. Presente. Alex, cuéntanos el tema del superciclo que le hiciste a Karina. Bueno, el superciclo se hizo así, como nosotros no habíamos hablado primero antes de Alex, hacerle el proceso. Ahí quiero hacer una introducción. ¿Cómo pasó el tema? Yo sé que Alex sube una historia, Alex es muy activo en las redes sociales, y Alex Sí, sube yo subo una historia. y yo veo que alguien está planchando un cabello, yo no sé de quién es, entonces yo llamo a Alex de una vez, le digo, Alex, ¿estás haciendo ese proceso? Me dice, sí, lo estoy haciendo. Le dije, se va a enredar con ese pelo, está hiper dañado, ese pelo no te va a dar bonito con una cristalización térmica porque el daño es muy, muy alto, y solamente viendo la historia, entonces él me empezó a contar. Ahí te doy la palabra, Alex, cuéntanos. Sí, Edward me dijo, no, ese pelo se va a fracturar en medio del proceso. Y le estábamos haciendo una cristalización, pero entonces Edward me dijo que no, que era mejor colocarle MB, 4 push por cada sección, o sea, partir la cabeza en 2 divisiones y aplicarlo. Entonces así se hizo. No me había explicado bien el tema del MB, que se aplicaba antes del Antares. Entonces, bueno, lo hice así, pero ese cabello de verdad se endureció apenas le hicimos el proceso. Y luego preparamos agua ácida, pero no con Drain Shade, sino el agua ácida con ácido cítrico. Con ácido cítrico. Eso no, pero ese sí lo hicimos cuando terminamos con el MB y el Antares. Ese lo aplicamos en todo el cabello, lo dejamos actuar allí bastante tiempo, como hora y media. Entonces, sí. Luego lo enjuagamos con agua ácida, pero con ácido cítrico, ¿no? Ese no es con Drain Shade, sino ácido cítrico. Vale. Entonces ya luego le colocamos paso 1 con paso 0, porque ya me dijiste que necesitábamos ya recuperar la parte externa. Ya habíamos recuperado la parte interna y lo hicimos así. El cabello realmente ahí se endureció totalmente, o sea, se volvió más fuerte. Y ya procedimos fue a colocarle Antares y paso 2. También le colocamos algo de agua ácida y ya a secarlo bien. El cabello recobró otra vez la fuerza y el brillo de nuevo. Ahí tengo el video para hacer, sino que es que no lo he subido. He tenido tiempo. La verdad sí hemos estado ahí para editar ese video larguísimo. Sí, porque bueno, cuando pasa esto, y aquí les cuento algo. Yo sé que los productos son muy buenos, pero hay unos límites. Por eso se llaman superciclos. ¿Sí? Entonces, como la chica que llegó con el pelo dañado, ese día le hicimos una terapia, la enganchamos y Arturo siguió con ella, ¿cierto? Pero cuando llega una clienta y de pronto yo no estoy como tan al tanto y, sí, veo que el pelo está feo, hagámosle una terapia. Y Karina está acá conectada. Karina, ¿estás aquí en este chat, en esta clase? Sí, ella está ahí. Bueno, Karina, te pido permiso para hablar de lo que pasó con el cabello, ¿eh? Aquí en buena onda. Entonces sucede que Karina le veníamos recuperando el pelo hace un año y medio, o un año, Alex. Año y medio, llevamos para los 2 años. Llevamos para los 2 años. Entonces ella tenía el pelo muy dañado, ella era muy rizada. Y empezamos a alisárselo. Pero pues cuestiones, diciembre llegó todo el tema y no pudimos hacer ese retoque que se tenía que hacer. Entonces ella decidió hacerse solamente retoque en la raíz. ¿Sí? Y una amiga de ella alisa, pero alisa con un producto, no sé cuál es el nombre. Entonces ella me dice, el producto no es malo. Digo, no, es que el producto no es malo. Entonces después, Karina, yo le veo el pelo y le digo, oye, ¿qué te pasó? Y el pelo se empieza a partir y solamente le retocó la raíz.
Entonces le digo, y aquí es cuando les toco el tema siempre, no es que el producto sea malo, lo que pasa es que el protocolo que se le diseñó el producto no es correcto. Entonces lo están forzando a hacer algo que él no puede hacer. Solamente bastó una sola sesión para que el año y medio de trabajo hiciera completamente colapso. O sea, el pelo entró en colapso y fue por la técnica que se aplicó solo retocando la raíz. ¿Qué es lo que yo vi en el video cuando Alex subió su imagen y por qué lo llamé? Porque sucede que el pelo, cuando le dio la luz de la lámpara y lo levantaron para plancharlo, a la hora de hacer la refracción, o sea, cuando me refleja la luz, el pelo se le ve un efecto que yo siempre le he llamado caraquelado o martillado. ¿Qué es martillado? ¿Ustedes han comprado alguna vez algún metal martillado, como una ollita, como un vasito, cierto? Que se ve como si tuviera muchos golpes y es muy decorativo y es muy bonito. Pero cuando el cabello a la luz presenta una estructura martillada o craquelada, ¿sí saben cuál es la textura que les estoy diciendo? ¿Sí la han visto? ¿Sí la reconocen? Hola, hola. Una pregunta para todos. ¿Sí la conocen? No. ¿No la conocen? Bueno, les voy a mostrar voy a buscar una imagen, denme un momentito, para que quede súper claro el tema. Vamos a colocar aquí metal martillado. Es como algo, no sé cómo explicarse. Un momentito. Vamos aquí a ver si aparece. Es que tengo el computador que tiene lejos de mis manos. Como con esta textura. Ya les voy a compartir imagen. Voy a abrir aquí. Voy a mostrar la textura. Que para mí es como la textura que yo vi en el cabello que estaban en ese momento trabajando. Un momento. Compartir. Aquí está. ¿Lo ven? Como esa textura que es como así, como que no se le ven como franjas, como que tiene un montón de efecto como carquelado, así como que es muy porosa a la luz. ¿Sí la han visto? Esa imagen en esa estructura en los pelos. Sí, Eduardo. Yo no la identifico muy bien. Tengo una clienta que es dermatóloga y su pelo es así, como machacadito. Eso, como pelo machacado, o sea, como cuando tú coges algo y lo golpeas y quedan como las marcas con lo que golpeaste. Eso, cuando yo veo un cabello y lo toco, también tiene esa misma textura. Es una textura como corrugadita, ¿sí? Porque quiero enfatizarme en ese proceso ahí. ¿Por qué? Porque sí es importante reconocer visualmente qué me da la luz cuando estoy mirando un cabello. Porque a veces yo lo veo fuerte, esos cabellos se ven gruesos. Tú lo tocas y wow, qué grueso es ese pelo. Pero cuando empiezas a trabajarlo, son pelos muy difíciles de hacerle color, de aclarar, de alisar, de hacerle un blower, de darle un bonito planchado. Siempre nunca brillan, se ven rarísimos. ¿Sí han visto esos pelos? Bueno, esos pelos, cuando han sido procesados, tienen esa textura como craquelada. Cuando levantan el cabello, lo están planchando. Yo veo la historia y le digo, uy, Alex, te vas a embalar porque ese pelo, apenas lo mojes, por el calor que le acabas de dar, ese pelo se va a retraer. O sea, no importa que le hayas hecho una cristalización, el pelo se va a retraer porque está completamente destrozado en su estructura. Y cuando lo mojes, lo que va a hacer es, se va a recoger y va a empezar a oler muy feo. ¿Y por qué huele muy feo? Porque quemamos un aminoácido llamado glutamina. La glutamina es un aminoácido que se encarga de darle el brillo y la estructura al pelo y que las cutículas se vean como pegaditas y que no haya frizz. Por eso cuando yo quemo la glutamina, es uno de los pocos aminoácidos que tienen una capacidad de resistencia a 185 grados centígrados. O sea, fácilmente una sola planchada y lo mataste. En la estructura, entonces,
Cuando yo llego y daño esta estructura con tanta plancha y lo voy a mojar, la reacción es que va a haber retracción. Y cuando hay retracción en ese momento en que se moja el agua, yo después lo controlo, le pongo un paso, dos pasos, lo que sea, y el pelo se ve lindo, pero se va a empezar a fracturar porque mucho de ese cabello quedó en un estado de momentum, de colapso. ¿Listo? Entonces yo le digo, no, Alex, ahora ponle MB, Antares, plánchalo para que la estructura interna se rellene. Y luego empieza a aplicarle agua ácida, 0,23 más agua, ¿cierto? Los que no se sepan esa fórmula, porfa, escríbenme en el WhatsApp. Entonces, yo llego y aplico, le digo, aplícale bastante, y ahora envuélvelo y déjalo 1 hora y media. ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos es lo siguiente: cuando yo llego y aplico un producto que cristalizo, y luego aplico agua, lo que voy a hacer es que mucho de ese producto, cuando el cabello quiera absorber el agua, lo va a llevar a la parte interna y le doy tiempo de exposición, porque esa agua ácida no viene vacía, viene con una carga de 0,23, o sea, contiene un montón de activos oleosos, hidrosolubles, sólidos, bueno, un montón de cosas que van a entrar ahí dentro de la fibra y van a empezar internamente a complementar los daños que habían en el cabello. Alex, cuando pasó la 1 hora y media y quitaste el cabello, ¿qué sucedió en la fibra? ¿Cómo se comportó? La 1 hora y media. La fibra realmente se sintió, pues lógicamente se sintió más duro el pelo. Cuando hablas de duro es que estaba más resistente. Sí, lógicamente, estaba más resistente. Ganó resistencia y también bajó un poco el frizz del cabello. No sé, pues realmente creo yo que al aplicarle el paso cero encima ayudó mucho de pronto en la parte externa del cabello, ¿no? Sí, porque es que se veía súper opaco al principio antes de hacer todo el proceso, y ya cuando se hizo el proceso quedó brillante, suave, o sea, realmente cambió casi que un 70-80% el cabello. Y luego ya lo que hicieron fue lavarlo y ahí sí aplicaron paso 1 con paso 0. Entonces, porque cuando yo llego y hago esa cristalización, aplico el agua ácida y luego aplico paso 1 y paso 0. Cuando yo aplico paso 1 y paso 0, estoy haciendo un 10. ¿Qué es un 10? Es un lavado de reparación. Es algo que va a mejorar muchísimo las cutículas y la punta y va a generar un nivel de ablandamiento muy alto. Paréntesis. Llega una clienta que se hizo un alisado y el pelo está muy duro y está muy sucio. Y yo digo, uy, ¿qué le hago a este pelo? Antares, agua ácida y preparas un 10. 5 o 10 gramos de paso 1 por 5 de paso 0. Lo pones en el pelo, lo envuelves 1 hora y cuando lo lavas el pelo queda espectacular, queda hermosísimo. Entonces, cuando le pusiste el 10, el paso 1 con paso 0, ¿cuánto mejoró? Se puso muchísimo más resistente, me imagino, ¿cierto? Y más brillante, sí, total, más suave. Total, sí. Más suave porque el otro sí estaba más duro, pero cuando se colocó el paso 0 ya hablando más. O sea, hablando en el sentido de que se volvió suave. Sedoso, se volvió el cabello con una textura exactamente. sedosa. Luego le retiraste y le aplicaste MB Antares y paso 2. Yo vi que cuando la estaba secando el pelo se veía muy bonito. Sí, precisamente ahí comencé a hacer el video porque ¿te acordás que te dije que no había grabado todo el proceso? Sí. Hicimos la prueba de mechón ya después de haber hecho pues la primera sesión, pero no, o sea, ahí se veía la fragilidad todavía. Pero ya cuando se terminó todo el proceso, ya no, la resistencia fue bastante. O sea, había un pelo sano, literal. O sea, pasamos de 0 al 80% en un brinco. Uf, total, hasta ella quedó contenta. Pues no quiere hablar, pero pues quedó contenta. Ella no quiere aceptarlo. No quiere aceptarlo. Entonces, eso es un super ciclo. Un super ciclo es que yo necesito arrancar un proceso, hacer varias reparaciones en la fibra y cerrar la estructura. ¿Por qué razón? Porque a veces hay pelos que mire, uno se da cuenta cuando uno dice, uy, la terapia no me sirvió. ¿Y qué pasa? Si la clienta se va así, se le va a seguir dañando el pelo. Entonces, yo tengo que aprender a ser muy, muy observador para decir, wow, yo creo que este pelo va a necesitar un super ciclo. No una terapia, un super ciclo. Hago un proceso y lo abro y lo cierro. Porque es que cuando yo arranco a hacer una reacción,
muchas cosas van a pasar, o sea, van a aparecer un montón de elementos, van a pasar un poco de reacciones, que si yo no las voy controlando, eso es como cuando se hace, no sé, mezclaste dos cosas que no tenías que hacer y empieza a producir un desmadre así bien teso. Entonces yo necesito ir controlándolas, neutralizándolas y complementándolas para que yo pueda abrir ese ciclo y vuelva y lo cierre. Eso es algo que yo siempre tengo que hacer en los procesos de reacciones, más cuando el pelo está dañado. Entonces, super ciclos. Arranco el proceso y luego lo termino. Hay muchas formas de hacerlo. Hoy vamos a dejar la clase ahí para que ustedes pregunten qué es un superciclo. Y en la siguiente clase se los voy a explicar. Pregunta, ¿qué tal la clase hasta ahí? Porque ya vamos hora y media y no quiero quitarles más tiempito. Cuéntenmelo todo. ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Melo caramelo. Melo caramelo. Súper, súper. Qué bien, qué bien. ¿Cuál es la idea? Seguir que todo esto ustedes puedan practicarlo. Lo que siempre les digo, por favor, no practiquen en las clientas. Uno tiene amigas que tienen pelo bien feito. Búsqueselas y hagan las pruebas, ¿cierto? Bueno, para cerrar la charla, Cindy, ¿usted está por acá todavía o ya se fue Cindy? Creo que ya no está Cindy, nos abandonó. Vale, para la próxima que se conecte le vamos a preguntar cómo le fue allá en su proceso de las extensiones, las que les mostré ahorita, porque sí me encantaría que junto con ella habláramos de la experiencia, porque estas son las cosas que nos hacen crecer a todos, cuando nos van contando experiencias que cada uno tuvimos, ¿sí? Porque pues yo puedo hablar mucha teoría, pero la verdad lo que más me encanta son las experiencias. Entonces, resumen de la clase. Cuando tenemos problemas de caída, tenemos que revisar cuántos puntitos blancos vienen en cada pelo que se cayó y cuántos no tienen. Así voy a saber si el problema es interno y de cuero cabelludo. Remitimos a un especialista o yo lo trato con un 0.23 aplicado en el cuero cabelludo y miramos si se frena la caída, que en el 80% de las veces sucede. Y si realmente no hay punticos blancos, estamos frente a un daño térmico, entonces empiezo a hacer cristalizaciones. También hablamos de este cabello azul que se fracturó muchísimo por un proceso de coloración excesiva y luego lo pudimos recuperar en diferentes secciones, primero haciendo una reparación interna MB Antares, luego haciendo cristalización con 0.23 o con 0, no recuerdo bien, y luego hicimos procesos de color. Hablamos de un paréntesis que fueron los cueros cabelludos sensibilizados, cómo irlos recuperando utilizando el kit de cuidado en casa, el Intensive Therapy, que es siempre hacer todo el proceso, Antares paso 1, Antares paso 2, aplico el color, vuelvo y aplico el ciclo, aplico el segundo color y cierro el ciclo haciendo exactamente lo mismo, siempre lavando con agua ácida. Antares paso 1, Antares paso 2. ¿Listo? Y también hablamos del superciclo de daño que tuvo el cabello de Karina cuando se hizo el retoque con la queratina, que el pelo quedó completamente súper dañado, como esa textura martillada, que tenemos que aprender a reconocerlas para que no nos vaya a pasar factura una mala asesoría. Y a partir de ahí también empezar a trabajar y aprendimos que Bernardo vende el agua así y no nos quiso decir a cómo. Entonces estamos ahí conectados, gracias. Mañana subo esta clase para que ya quede ahí conectadísima en WhatsApp, en el YouTube. Y bueno, ahí vamos creciendo. Gracias por conectarse. Les mando un súper besote a todos. Dios los bendiga y multiplique su trabajo. Y muchas gracias. Espero que esta semana practiquen mucho. Y bueno, estamos en contacto. Bendiciones a todos. Gracias, Eduard. Feliz noche. Dios los bendiga. Amén, amén. Bendiciones a todos. Gracias por conectarse. Gracias, Edu. Descansa. Dios te bendiga, mi hermano. Amén.